Hola chicas y chicos, ha sido ya un buen tiempo desde que subí mi último video y realmente desde mi último video varias cosas han pasado y quería, bueno, este video, como vieron en el título, va a ser para hablar de algunas de esas cosas, pero si es que no me siguen en Instagram, que es donde básicamente estoy contando todo lo que pasa en el día a día. Trajimos un nuevo miembro a nuestra familia, que se llama Waffles, es un lindo pug y está acá a mi costado, pero está con bastante sueño. A ver, tal vez les muestro. Oh, está acá sentado junto a mí. Oh, él es Waffles. Quiere decir, hola Waffles. Mira la cámara, mira. Ok. Entonces lo trajimos a nuestra familia hace ya un par de meses. Y justo al mismo tiempo que lo trajimos a nuestra familia nos dimos con la gran noticia de que estaba embarazada y estamos esperando a un bebé. Entonces, como ustedes imaginan, los primeros meses y varias cosas así, el embarazo no son los mejores. Y hay varias cosas como que pasan. Entonces quería básicamente hablar en este video sobre cómo ha sido mi primer trimestre, porque a esta altura ya estoy en los 18 meses, que son el segundo trimestre, ya casi llegando a la mitad del embarazo. El embarazo dura 40 semanas en total y me faltan como 2 semanas para llegar a las 20 semanas. Entonces ya ha pasado un tiempo desde mi primer trimestre, pero quería hacer un video contándoles cuáles han sido los síntomas que yo tenía, cómo es que me enteré que estaba embarazada, cómo es que decidimos en primer lugar tener un bebé y ese tipo de cosas, y responder algunas preguntas que he estado recibiendo por Instagram. De hecho, también quería contarles que he creado otro canal que es para más vlogs familiares y donde voy a poder compartir más este proceso del embarazo y con nuestro nuevo bebé más adelante y todo eso. El canal ya tiene varios videos y de hecho el primer video es donde yo le cuento a mi esposo, le sorprendo con la noticia del embarazo y es... cada vez que lo veo lloro. Entonces voy a dejar el link de ese canal para que puedan ir a verlo y puedan ver ese video. También tenemos el video de nuestro primer ultrasonido y cosas así, entonces va a estar en la cajita de descripción por si quieren verlo. Pero ahora sí, voy a comenzar con el video de hoy. Una de las preguntas que recibí bastante es: ¿estaban planificando tener un bebé? Porque ustedes como trajeron un perrito a su casa, un cachorrito, al mismo tiempo que te embarazaste, y criar a un recién nacido con un cachorro es bien difícil. ¿Lo planificaron o fue un accidente o cosas así? Entonces la historia de esto creo que ya finalmente la voy a contar, porque creo que aún no le he contado ni en Instagram. Es mi esposo y yo amamos a los niños. Tenemos varios sobrinos en nuestra iglesia. Nosotros damos clase a los niños de 1 año y medio hasta 3 años. Y el hecho de que amamos a los niños y estamos rodeados de niños todo el tiempo nos daba bastante baby fever, como queríamos ya tener nuestro propio hijo. Mi mamá se moría porque tengamos como un bebé desde que nos casamos, pero nosotros creíamos que lo mejor para nosotros era tal vez esperar un poquito, pasar tiempo entre nosotros y cuando sintamos ambos que era el tiempo adecuado, tomar esa decisión de comenzar a intentar tener hijos. Entonces este año, en el Día de la Madre, él igual como me compró rosas y cosas así, porque aunque no sea mamá, como él me celebra por ser la futura madre de sus hijos. Pero fue en el Día de la Madre que decidimos que queríamos comenzar a intentar tener hijos. Entonces fue desde mayo que comenzamos a intentar. Y obviamente yo sé que hay parejas que tratan por muchísimos meses o hasta años. Y como comenzamos en mayo, y cada mes que pasaba que yo tomaba las pruebas de embarazo para ver si estaba embarazada o no y salía negativo, yo me... Oh, ¿qué pasó? ¿Quieres también hablar? Sí. Él es muy engreído y de hecho este es el primer video que estoy grabando hablando a la cámara con él aquí presente. Entonces creo que él está confundido con lo que está pasando y con que estoy hablando con la cámara. Entonces cada mes que pasaba y que salía negativo fue como mayo, junio, julio, agosto. Ok, ya ni recuerdo cuándo fue que nos enteramos, pero ya fueron como los 2 primeros meses que salieron negativos y yo me sentía mal. Y una de las razones por las que quería tratar como desde joven y
eso fue porque cuando era adolescente, mis periodos eran horribles, siempre duraban bastante tiempo, me venían con náuseas, dolores de cabeza y vomitaba y era horrible. Entonces cuando fuimos al médico un par de ocasiones para ver qué era lo que estaba pasando, si era normal, porque a veces como tenía mi periodo un mes y luego pasaban 3 meses sin mi periodo y luego venía de nuevo y cosas así, era súper irregular y yo sabía que no era normal. Entonces mi mamá me llevó y dijeron que eran varios desórdenes hormonales y no recuerdo bien, pero uno de los doctores nos dijo que había la posibilidad de que si yo no trataba lo que sea que estaba pasando a tiempo, no sé, había un riesgo de que yo no iba a poder tener hijos en el futuro. Y tenía como 14 años creo cuando pasó eso y yo me puse súper triste cuando llegué a mi casa, estaba llorando a solas porque obviamente siempre imaginaba tener mis propios hijos. Entonces una de las razones por las que decidimos comenzar desde ahora y todo fue para asegurarme de que si es que pasaba algo y no podía tener hijos, como podíamos buscar otras opciones o tratarme a tiempo y cosas así. Entonces cada vez que los meses pasaban y salía negativo, yo me sentía triste. Y creo que fue en agosto, si no estoy equivocada, donde finalmente tomé el tiempo en que más o menos debía saber si estaba embarazada o no. Tomé una prueba de embarazo y salió negativa y dije, ok, han sido como 3 meses que salieron negativos. Sé que no es mucho tiempo de estar tratando, pero si es que no está pasando es por alguna razón. Entonces mejor tomamos un descanso para no como frustrarnos cada vez. Nos enfocamos más en otras cosas y luego seguimos intentando después. Entonces mi esposo y yo literalmente fue un domingo que como estábamos hablando de esto y decidimos no como dejar de intentar de cierto modo. Y ese mismo día se nos vino la idea de por qué no como hacemos tener un miembro más en la familia, un perrito, que sea más fácil, no más fácil, pero como tener esta experiencia con un perrito y poder como criarlo desde bebé y va a ser como prepararnos para tener un bebé. Entonces ese mismo domingo decimos, ok, hay que hacer eso. Y luego creo que al día siguiente fue que lo trajimos a nuestra casa y lo tuvimos el lunes y después pasó el martes, miércoles y el jueves. Desde el lunes que yo lo sacaba a pasear, cada vez que él como corría y yo tenía que estar detrás de él, cuando aún caminaba, ni siquiera corría, mi pecho, mis senos comenzaban a dolerme demasiado fuerte y yo no sabía qué estaba pasando. Y de hecho a veces con mi periodo también como me dolían los senos, entonces dije tal vez es normal, pero era mucho más fuerte de lo normal. Mi aliento, como no podía respirar bien, como caminaba un poco, corría un poco y ya me quedaba sin aire. Y lo más raro de todo eso era que estaba llorando de todo, como obviamente no de todo, pero estaba como viendo videos de una youtuber que yo sigo que justo había dado a luz y como ni siquiera había comenzado el video y yo estaba llorando y como cosas así pasaban, como lo más mínimo lloraba. Y cuando Waffles cuando trajimos, está que me muerde, hey, no, ok. Y cuando conocimos a Waffles por la primera vez, él era como literalmente así de pequeño, entonces solo verlo tan pequeño, indefenso, a veces él estaba durmiendo y yo lo miraba y lloraba y decía como, ¿qué está pasando conmigo? Yo soy llorona por naturaleza y si es que veo a alguien triste o es alguien feliz, como voy a llorar por felicidad, tristeza, enojo, lo que sea. Pero era como demasiado emocional, mucho más de lo normal. Y Peter también se dio cuenta, dice, estás llorando demasiado y no será que estás embarazada. Y decía, no, he tomado la prueba de embarazo y no estoy embarazada. Entonces el jueves de esa misma semana yo por alguna razón decidí simplemente tomar la prueba de embarazo. No tengo ni idea por qué. Y había comprado varias de estas como pruebas que son como un papelito así, que son baratas. Entonces dije, como tengo varias de esas y como no estamos planificando intentar, como simplemente las voy a usar. Y usé una y me olvidé ver el resultado porque tenía que esperar como 5 minutos. Y como ya estaba limpiando y solamente entré al baño para hacer pipí,
Me olvidé de verlo y pasaron como 5 horas después que regresé al baño para limpiar el baño y estaba recogiendo la basura de que estaba ahí encima, y en eso cogí eso y lo iba a botar, pero lo vi y habían 2 palitos, que es positivo, solamente uno es negativo. Entonces yo nunca había visto los 2 palitos, cada vez que tomaba siempre salía uno. Y dije, ¿qué? ¿Será porque lo dejé bastante tiempo y apareció? Porque siempre dice, si es que pasa más de 5 minutos, como ya no es que el resultado no va a estar como correcto. Entonces dije, no hay forma, porque yo salió negativo, entonces no creo que esté positivo, sería. Y estaba comenzando ya a temblar y mi corazón estaba acelerándose demasiado, porque dentro de mí estaba como, ok, hay la posibilidad de que esté embarazado, que simplemente esto está mal. Entonces fui a mi cajón donde tengo las pruebas de embarazo, que eran más caras y obviamente más certeras, y tomé una de esas y salieron las 2 rayas, entonces era positivo. Y yo, chicos, comencé a temblar y llorar y no podía creer que estaba realmente teniendo un positivo. Y aunque decía positivo, como no podía creer que estaba embarazada. Era como, ok, dice que estoy embarazada, pero yo no me siento embarazada. Entonces comencé a llorar y Waffles estaba como a mi costado, tratando, como confundido por qué está pasando. Y entonces dije, ok, mi mamá y mi hermana estaban visitándome en ese tiempo y felizmente ellas no estaban en la casa. Y yo dije, no puedo decir a nadie, al menos hasta que se me ocurra una manera de sorprenderles, porque no solamente quería decirle, oh, estoy embarazada, quería sorprenderlos con la noticia. Y sobre todo principalmente a Peter, porque sabía que iba a ser como una gran sorpresa para él, así como fue para mí. Entonces planifiqué una pequeña sorpresa, pero tenía que esperar hasta el sábado para poder hacerla. Entonces jueves en la noche fue que todo eso pasó. Viernes fuimos al gimnasio en la mañana y no sé si era el hecho de que ya sabía que estaba embarazada y era que me sentía más rara o no, pero estábamos en el gimnasio y no dejaba de ir al baño y me estaba comenzando a dar náuseas. Entonces básicamente todo el tiempo en el gimnasio lo pasé en el baño y Peter estaba como, ¿estás bien? Y dije, sí, solamente me siento un poco inflamada y ya. Y llegó el día sábado, Peter estaba con dolores, todos desde el viernes por la noche estaba como con dolores en el cuello y en la espalda y todo eso en la cabeza. Y fuimos al quiropráctico y en eso aprovechamos para que yo vaya a una tienda y compré una ropita de bebé, porque eso era parte de la sorpresa. Y como les dije, si quieren ver el video de todo eso, que es, les prometo que van a llorar si lo ven y si no lloran no tienen corazón, les voy a dejar el link en la descripción. Entonces fui, compré esa parte de la sorpresa y solo le dije, estoy comprando algo que te va a ayudar a sentir mejor, y ya él como no sabía qué era. Entonces llegamos a la casa, le di la sorpresa y luego al día siguiente o 2 días después sorprendimos a mi mamá y a mi hermana, y luego llamamos a mi papá que estaba en Perú, le dijimos, y también llamamos a los papás de Peter que están en Colorado para decirles, pero no queríamos hacerlo público. Imagino que estaba alrededor de 3 o 4 semanas cuando nos enteramos. Entonces yo conozco sobre todo acá algunas amigas y familiares que las primeras semanas del embarazo son un poco riesgosas y hay la posibilidad de que uno pueda perder al bebé. Y de hecho la hermana de Peter había perdido a su bebé con 6 semanas de embarazo, y obviamente yo no quería hacerlo público, y si es que algo pasaba, como no quería que sea tan público, entonces dije, vamos a esperar hasta que tenga mi primera cita con el doctor, que me diga que todo está bien, y cuando yo me sienta bien compartiendo como amigos y todo, lo hacemos. Entonces solamente nuestros padres y nosotros sabíamos, y mi hermanita, y Peter tiene 9 hermanos, entonces dijimos, no vamos a contarles a ellos todavía porque hay más posibilidades de que si les contamos más gente se entere. Entonces solamente decidimos esperar. En ese tiempo yo honestamente no me sentía embarazada para nada. Como los primeros días sí era lo que les dije, como hasta la semana 4 y 5 mis senos dolían horrible, como caminaba y me dolía, me sentaba o corría, el más mínimo movimiento que hacía eran como súper sensibles. Pero después de la 5ª semana estaban como normal. No sé qué pasa con mi voz, estaban súper normales. Entonces
eso era como lo más fuerte. Luego lo emocional seguía, pero no tan intenso como estaba al principio. Entonces como seguía emocional pero no tanto, entonces era más como mi nivel normal pero un poquito más alto. Y náuseas, chicos, no tenía nada de náuseas ni vómitos, para nada. Y mi mamá estaba como, ¿te sientes bien? Bueno, mi mamá viajó, como le dije, le contamos esto de la sorpresa, y a los días viajó a Perú, regresó a Perú. Entonces mi mamá siempre me llamaba y me decía, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Y cómo estás con las náuseas? Y yo me sentía como rara porque decía, ¿realmente estoy embarazada o no? Porque no tenía nada de náuseas, no tenía vómitos, no había comidas que como el olor no sé si tiene sentido, pero era como nada de esos síntomas naturales que todas las mujeres embarazadas tienen. Yo los tenía. Iba al baño, sí, pero tampoco era que iba al baño todo el tiempo. Entonces, cuando finalmente llegó nuestra primera cita para el doctor, yo estaba preocupada porque no sabía si el bebé estaba bien, si todo estaba bien. Y felizmente el doctor hizo todos los exámenes y pudimos ver a nuestro bebé como súper chiquita. Y ya él me dijo que todo estaba bien, que se veía súper saludable, que mis niveles de como todo se veían bien, y que solamente íbamos a tener que ir cada mes a las citas para ver cómo iba todo. Entonces ya eso fue nuestro primer ultrasonido. Quiere bajarse de la cama, entonces voy a ir a ver. Ahora sí, ya no nos va a incomodar tanto. Ok, entonces el primer trimestre termina en la semana 13. Y por todo lo que yo estaba leyendo, porque tengo varias aplicaciones en mi celular, y de hecho creo que voy a hacer otro video hablando sobre esas aplicaciones que yo uso. Todas como dan información sobre qué es lo que está pasando cada semana y como la transición de primer a segundo trimestre, cuáles son los cambios. Entonces en todas las cosas que yo leía de semana a semana decía, ya estás debes estar con muchas náuseas, pero no te preocupes, es normal, o que no vas a poder comer cosas porque todo te da náuseas. Y la verdad es que yo estaba como, no, yo como todo y todo está tranquilo para mí. Y cuando decía, entrando al segundo trimestre, todos estos malos síntomas que has tenido se van a regularizar, se van a tranquilizar y vas a poder comer más, vas a poder hacer como todo esto y no vas a tener tantas náuseas y todo. Y estaba como, oh wow, si este primer trimestre fue súper fácil, imagino que el segundo va a ser mucho mejor, porque todo dice que va a ser mejor. Entonces todas mis primeras semanas estaban como súper tranquilas, como les dije, una que otra cosa, pero como lo indeseado que eran las náuseas y todo eso no las tenía. Entonces cuando cumplí 12 semanas y me faltaba como una para terminar el primer trimestre, comencé a sentir náuseas como nunca antes las había sentido. Y yo cuando viajo distancias largas en carros o en cualquier como medio de transporte, por mucho tiempo me da náuseas de por sí, como desde niña. Entonces nosotros hacíamos como estos pequeños viajes desde Provo, que es donde vivimos, hasta Sandy o Salt Lake City, que es como 45 a una hora en carro para visitar a nuestra familia o para pasear. Y normalmente eso antes como hacía que me siento un poco con náuseas, pero no tanto. Pero cuando llegué a los 12 semanas, cada vez que lo hacíamos no dejaba de vomitar. Y no se imaginan cuántas veces vomité en el carro. Obviamente no en el carro, pero en bolsas en el carro. Y Peter siempre estaba ahí para ayudarme y sé que le daba asco, y a mí también, pero gracias Peter. Pero ya, como era supuestamente el tiempo en el que todo se ponía más tranquilo, según todo lo que las aplicaciones decían, pero para mí todo lo que no había tenido en el primer trimestre estaba comenzando al final de mi primer trimestre y comenzando mi segundo trimestre. Y esto de las náuseas y todo esto continuó por como 3 semanas, de mi semana 12, 13 y 14. Después de eso se tranquilizó un poco más. También alrededor de ese mismo tiempo, como finalizando mi primer trimestre, comenzó a dolerme bastante la espalda. Entonces Peter me hacía y aún hace bastantes masajes y todo, lo cual ayuda bastante. Comencé también con dolores de cabeza finalizando mi primer trimestre, y fue como raro porque todo se suponía que tenía que estar mejor, pero conmigo fue aparentemente todo al revés. Entonces comencé con algunos dolores de cabeza y
creo que eso, como aunque me queje un poquito, ni siquiera fue tan malo como yo lo imaginé y tampoco tan fuerte, porque yo tengo migraña y como les dije antes, mis periodos eran horribles. Entonces aún con mis periodos yo vomitaba y tenía como estos dolores. Entonces, aunque tenía estos síntomas ahora, que antes no tenía durante mis primeros meses de embarazo, no eran tan malos como los que ya tenía antes de estar embarazada. Entonces, en comparación en general, creo que para mí primer trimestre ha sido un poco diferente y fácil. Y mi mamá me decía, como ella siempre me cuenta y me contaba cómo fue su embarazo conmigo y con mi hermana, y que realmente debería estar agradecida por cómo lo estoy llevando hasta ahora. Entonces honestamente estoy muy agradecida. Otra cosa que me olvidé decir también era que antes de darme cuenta que antes de enterarme que estaba embarazada, tenía varios como dolores en mis ovarios, como por esa zona de ahí, y generalmente yo sentía como calambres cuando me iba a venir mi periodo. Entonces yo decía, ya va a venir mi periodo, pero resulta que también eso es algo común en el embarazo. Entonces eran esos dolores que me duraron como por varias semanas, primeras semanas de mi embarazo. Entonces ya, básicamente no sé, creo que no sé si ustedes si están embarazados o han estado embarazadas, si han tenido una experiencia parecida, pero yo toda mi vida crecí escuchando eso de las náuseas, los vómitos y como todo esto en el primer trimestre. Y de hecho tengo amigas que están embarazadas junto conmigo ahora, que están un poquito más adelantadas, que otras están un poquito más retrasadas, lo cual es genial porque vamos a tener bebés al mismo tiempo. Pero la experiencia de ellas es como las demás que yo he escuchado, que es súper mal, que no pueden comer, que están vomitando. Entonces yo no sé qué está pasando conmigo, pero estoy agradecida de que todo está súper tranquilo. Entonces ya, eso es creo que todo lo que les quería contar en el video de hoy. Cuéntenme ustedes qué tal ha sido su primer trimestre, si ha sido parecido al mío o más como el de otras chicas, mujeres. Ya no sé si han dado cuenta, pero cuando hablaba del bebé me refería a ella, y es porque ya sabemos el género del bebé y es una mujer. Entonces también voy a estar subiendo el video de cómo es que nos enteramos que es mujer y la fiesta que hicimos para revelarlo a nuestra familia y amigos. Voy a estar subiéndola en mi otro canal que les dije que es de familia. Entonces vayan a suscribirse a ese canal. Y también pueden suscribirse a este canal para más videos que voy a estar subiendo relacionados a también embarazo, pero también otras cosas. No sé si ustedes tienen alguna pregunta o comentarios, pueden dejarlo siempre ahí, yo los voy a leer y responder. Muchas gracias por ver, no olviden suscribirse y también seguirme en Instagram para estar actualizados con las cosas más recientes. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.